Muy buenos días, somos el grupo número 2, integrado por Edwin Alvarenga, Henry Lara, Víctor Cálix, Alba Miranda, Erika Cálix. Se nos asignó el país de Colombia y hemos escogido como tema el proceso constituyente del año de 1991. Colombia realizó una reforma constitucional entre los meses de febrero y julio de 1991, mediante una Asamblea Nacional Constituyente. Para comprender el proceso constituyente realizado en Colombia, hay que conocer algunos antecedentes de la situación jurídico-política que motivaron a ese proceso. Este proceso no fue motivado mediante una ruptura revolucionaria, sino que esta reforma tenía como base la ausencia de representación y de espacios de una parte importante de la sociedad civil. Aunado a eso, hay otras circunstancias consideradas antecedentes inmediatos, como lo fueron la violencia que desde siempre en general, pero desde 1948 en particular, había venido azotando al país. Más de 40 años de guerra interna habían tocado fondo. Por eso es una de las situaciones más relevantes de este proceso constituyente. Otro, la crisis de legitimidad de las instituciones tradicionales, donde los partidos políticos y los actores que intervenían en los escenarios de participación no representaban la voluntad de una parte importante de la población. Otro elemento es la imposibilidad de vías diferentes para realizar cambios. En la Constitución antes de 1991, ni por la fuerza ni por medio de las instituciones vigentes era posible reformar la Constitución de 1886. La construcción de este proceso constituyente, o mejor dicho, sus objetivos, era el pacifismo, el progresismo jurídico, un nuevo constitucionalismo con apertura democrática y sobre todo la construcción del Estado de Colombia, un Estado de paz y de participación ciudadana. En ese proceso constituyente participaron sujetos importantes, como el Poder Ejecutivo, quien era uno de los más interesados en llevar a cabo la reforma, y también las élites políticas que no eran tomadas en cuenta estaban interesadas en que se diera una Asamblea Nacional Constituyente y así crear una nueva Constitución. El proceso constituyente de 1991 hizo uso de vías extraconstitucionales para convocar al constituyente primario a un referéndum, para que éste permitiera la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es muy destacado en los anales de la historia el movimiento de la séptima papeleta. Dicha acción fue la que permitió la convocatoria al pueblo, una iniciativa que fue vista con recelo por las autoridades electorales de ese momento. Aunque la registraduría se opuso a contabilizar las papeletas alegando falta de tiempo, de formularios y de organización, la iniciativa obtuvo un copioso apoyo. La papeleta se contabilizó de manera extraoficial y abrió espacios para la convocatoria constituyente que se dio en Colombia. La Corte Suprema de Justicia jugó un papel interesante en este proceso, ya que consideró esa votación como un hecho político que traduce un verdadero mandato de igual naturaleza. El diario El Espectador calificó ese episodio de la historia colombiana como un remesón en las estructuras políticas. Contexto del proceso constitucional que se vivió en Colombia en 1990. Este proceso coincidió con las elecciones presidenciales de 1990, donde participaron 12 candidatos presidenciales. Por primera vez se utilizó la tarjeta electoral que reemplazó el viejo esquema de la papeleta distribuida en los puestos de votación por cada partido. Como resultado de esas elecciones, César Gaviria, del Partido Liberal,
obtuvo más de 2 millones de votos. Cabe resaltar que en sus campañas todos los candidatos a la presidencia apoyaron la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. El voto a la convocatoria de la constituyente tuvo más votos que los mismos presidentes que compitieron por el puesto del Poder Ejecutivo. Un total de 4.991.000 personas dijeron que sí. Hubo un acuerdo político. Una vez conocidos los resultados del escrutinio y ya elegido el presidente, César Gaviria se dirigió a los jefes de los partidos, específicamente a los que obtuvieron votaciones presidenciales superiores al 5%, y propuso un acuerdo político que permitiera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constitucional. El 2 de agosto se suscribió un acuerdo político para la convocatoria de las elecciones. Se definió su periodo de sesiones con el temario de que se sometería a votación la integración por 70 miembros y 2 cupos para los grupos guerrilleros vinculados a un proceso de paz. Se estableció un control superior o posterior de la Corte Suprema que decidiría si la reforma fue expedida con base al temario fijado. Además, también se conformaron comisiones preparatorias en las que se registraron más de 150.000 iniciativas ciudadanas. El gobierno del presidente César Gaviria expidió un decreto, el cual convocó al pueblo a pronunciarse sobre la Asamblea Nacional Constituyente y a elegir los delegatarios. Para que se llevase a cabo, para componer la Asamblea Constituyente, se llegaron a acuerdos políticos. Después de esos acuerdos políticos, se introdujeron varios cambios al sistema electoral colombiano que en su momento implicaron una verdadera revolución electoral. Se adoptó la circunscripción nacional plurinominal, el uso de la tarjeta electoral, su distribución por el Estado en todos los puestos de votación, reforma que se había puesto en práctica en la elección presidencial. Se establecieron excepciones a los requisitos para la participación de indígenas y jóvenes de 2 cupos especiales para los 2 cupos especiales para los voceros guerrilleros. Los resultados que arrojaron la composición de la Asamblea distribuyeron entre varias fuerzas los cupos para poder participar y tener voto en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente. La Asamblea dispuso de una presidencia colegiada ejercida por 3 constituyentes. Se conformaron 5 comisiones temáticas basadas en principios, derechos y deberes, ordenamiento territorial, estructura del Estado, rama judicial, asuntos económicos y hacienda pública. Y las alianzas que se tejieron fueron múltiples, según los temas tratados. Mediante un acto constituyente de vigencia inmediata, la Asamblea dejó sin efecto una decisión del Consejo de Estado que pretendía sujetar su reglamento a las reglas de la Constitución anterior y aclaró que sus decisiones no estaban sujetas a control judicial alguno. El reglamento de la Asamblea estableció que sus decisiones sobre reformas constitucionales se tomarían con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. Esto es de 37 delegatarios. Esta realidad contribuyó a que imperara el consenso, pues ninguna fuerza tenía por sí sola ese número de votos. Los acuerdos se fueron perfilando según los distintos temas. Aunque el gobierno presentó un proyecto de constitución, los delegatarios declararon su autonomía para abordar los temas que ellos consideraban pertinentes y necesarios. El texto final de la nueva Constitución de Colombia fue votado en 2 sesiones plenarias, es decir, que hubo doble vuelta. Los resultados de todo esto fue una Constitución con 380 artículos y 60 normas transitorias. Se presume
que en esa constitución se respetó el mandato popular. La Asamblea cumplió cabalmente las funciones asignadas por el constituyente primario en medio de altos niveles de apoyo, según lo registraban las encuestas de ese momento en Colombia. Las consecuencias de esa constitución, de esa nueva constitución, fue una constitución pluralista, diversa, incluyente y sin hegemonías. Y su filosofía clave fue el consenso. Hoy por hoy han existido comentarios diversos acerca de ese proyecto constitucional y algunos arguyen que introdujo a Colombia en un mundo de neoliberalismo, generando economía internacionalizada. Colombia realizó una reforma constitucional entre los meses de febrero y julio de 1991, mediante una asamblea nacional.